La división femenina ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Desde la llegada en 2015 de Sasha Banks, Becky Lynch y Charlotte, las mujeres han ido tomando relevancia cada vez más. Desde partir estelarizando un pay-per-view con su primera lucha Hell in a Cell, a tener un Money in the Bank, después su Royal Rumble, Elimination Chamber y a su logro más reciente que ha sido llegar a estelarizar WrestleMania 2 veces más. Esto fue como el pick para demostrar que ellas valen lo mismo que cualquier otro luchador. Pero en estos años las cosas han ido decayendo más y más, con distintos recortes, la disminución del tiempo en televisión y distintos factores que han hecho que la revolución femenina vaya apagando su brillo cada vez más y vayan lentamente volviendo a no tener el mismo gusto que nos daba en tiempos anteriores. Por eso, hoy estaremos analizando por qué la división femenina actual nos da ansiedad. Adelante video. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Lona número 51. Yo soy Joaquín, me encuentro como siempre con Matías, Mauro y Emilia. El 51. 51. Springfield. Sí, no, estamos muy felices de haber pasado ya el capítulo 51, pero no estamos muy felices por lo que está pasando en el roster, sobre todo tras el despido del nuevo miércoles negro que se dio el último miércoles negro que hasta la fecha hemos registrado. Igual triste que hayan echado a Black, que hayan echado a Strowman, ¿cachai? Pero igual hay otros talentos que pueden apañar, pero igual, loco, había potencial, ¿cachai? Sí, claro. Y la división femenina fue muy de los Simpsons de mete cuchillo y saca las tripas. Solamente que después se cacharon que el plato que te querían hacer era tripas, ¿cachai? Entonces fue como, oh, chucha. Yo lo único que puedo decir es que tenía en mi mente el mundo perfecto de Aleister Black campeón intercontinental y la Riot Squad campeonas en pareja. Y me cagaron los sueños. Sí. En efecto, son parte del roster, bueno, en este caso, adentrándonos un poco más en el roster femenino. Después de WrestleMania ya hemos visto cómo partieron Ruby Riott, Lana, Chelsea Green, Mickie James. Hemos visto cómo el roster se ha ido despotenciando, el main roster. Cada vez hay una menor cantidad de luchadoras, los despidos han hecho efecto, se han disuelto tag teams. Es en verdad crítico lo que está pasando con la división femenina. Sí, bastante. Me gustaría que rebasáramos algunos de los nombres que se fueron dentro de esta lista, haciendo hincapié también, obviamente, dentro de la lista de las mujeres, porque si no quedaba bastante claro. Hoy día vamos a hablar sobre la división femenina que nos da ansiedad. En el recorte de esta semana perdimos a Lana, a Ruby Riott, a Santana Garrett. Si le sumamos a las de abril, ahí son más. A las Claro. de abril, claro. Las de NXT también. También que de paso no está de mal mencionar a los despidos de abril. De hecho, podríamos hacer una lista más o menos bien grande de los despidos de abril. Yo recuerdo mucho, pero no sé si están de acuerdo, mucho mid-carder, mucha mujer mid-carder. Las icónicas. Chelsea Green, Mickie James. Así que no, es triste porque en verdad, como decíamos, el roster en cuanto a número en este momento está en una etapa crítica. La cantidad de mujeres en Raw son 10 activas en este momento, porque no estamos contando a Becky Lynch ni a Lacey Evans por obvias razones, y en el roster femenino de SmackDown hay 7, de las cuales hay 2 que son campeonas tag team, así que ya de hecho se hace muy reducido el ambiente. ¿Cachai? Que igual, como hemos dicho, dijimos los nombres de los despidos, uno igual, no sé, uno tal vez los dice y uno no se siente tan importancia, pero igual era gente que te hacía pega, o que podía seguir haciéndote pega igual. Y el roster femenino queda bajo, ¿cachai? Queda súper bajo respecto a cantidad, y lo peor es que es en una división femenina que ya viene mal buqueada, o sea, tampoco te puedes dar el lujo de echar gente. Claro. Sí, creo que algo que un despido que pasó muy desapercibido, pero yo noté que pudo afectar mucho a algo que se ve en el futuro, es el de Jessamine Duke,
que era parte de la Horsewoman de NXT, con Shayna Baszler y Marina Shafir, ya que ella no se vio mucho en las pantallas, pero se rumoreaba una posible lucha cuando Becky Lynch vuelva, que era la Four Horsewomen, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley y Becky Lynch, contra Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir y Jessamine Duke, que son las de UFC. Y al final ese que muchos veían como un Dream Match, al final fueron lentamente así como cancelándolo. Y eso creo que podría haber atraído bastante a la gente, más público de parte de UFC, claro. Pero al final, con Jessamine Duke fuera, queda un Dream Match más descartado. Sí, se hablaba bastante de un choque de esa índole que, bueno, yo creo que me incluyo, a mí también me hubiera gustado verlo, no solamente por la calidad luchística, sino que por lo atractivo que resulta ver a las Force Horsewoman junto a las jinetes de WWE. Muy interesante cruce que lamentablemente ahora no va a ser posible. Y la reflexión final que queda es que se pierde, y me gustó mucho lo que dijo Mati, porque dice, si ya tienes un buqueo deficiente, no te puedes estar dando el lujo de estar recortando talento así como así, y sobre todo talento que tiene mucho talento, valga la redundancia, porque recordemos, no sé, pues dentro del último despido y el de antes, el de abril, junto con el de ahora del mes de comienzos de junio, tenemos a superestrellas como Peyton Royce, que también mucho se decía que iba a poder tener un rebranding quizás en cuanto a su personaje. También teníamos a Chelsea Green, que estaba pronta a debutar en SmackDown. Santana Garrett no había debutado en NXT, pero había hecho apariciones en el Royal Rumble. A una Ruby Riott, que era como la eterna... Respecto a Ruby Riott, que igual con lo que sería el Riot Squad siempre fue como una historia de... Había una historia como de tipo Cenicienta en ese equipo tanto tiempo, pero nunca se dio. Sí. O sea, el Riot Squad pudo haber sido un equipo un mega equipo face, pero con el recorte del año pasado y el recorte ahora quedó ahí. Y lo peor es que era algo que yo temía. O sea, yo siempre dije, el Riot Squad es tan bueno que la WWE no lo pesca, que yo creo que nunca van a ser campeones pareja. Riot Squad es tan bueno que WWE no los pesca, claro. Claro. Es que hay algo que quería agregar un poco, y creo que influye mucho que los recortes y el roster tan reducido es el mismo roster que había en SmackDown en el año 2016, en su gran mayoría, y en Raw también, porque mira, ¿quiénes se quedan en este momento? Natalya, Tamina, Carmela, Charlotte, Sasha Banks, Asuka. Estamos hablando de un roster que es el mismo roster del año 2016, y casi todos los recortes han sido luchadoras que llegaron al main roster hace poco. Las icónicas no llevan tanto tiempo. Chelsea Green, para qué decir, Santana Garrett, lo mismo. Entonces eso igual influye, porque ya que el roster que se queda y es muy conciso y es el mismo de hace 5 años atrás, las rivalidades ya se empiezan a chocar, a friccionar, porque se han dado más de una vez. Entonces empiezas a ver cosas repetitivas, empieza a haber falta de creatividad, empieza a haber falta de ver caras nuevas, de choques nuevos, y eso influye. Claro, de hecho, a mí me gustaría preguntarle a Emi qué siente respecto como al feudo de Rhea Ripley y Charlotte, que al menos para mí es como que está súper quemado ahora. Quería Rhea Ripley contra Alexa Bliss. Solamente puedo decir eso respecto a Rhea Ripley, con todo lo que va a ser el Royal Rumble. Yo tenía esperanza eso, con Alexa diciendo eso de, ahí tengo a alguien en la mira. Y yo la única pregunta que tengo, que también la voy a dejar al aire, es ¿quién pidió Shayna Baszler contra Alexa Bliss? ¿Quién? Yo te lo juro, de las cosas que podía hacer Alexa Bliss, no pensé que iba a ir para allá, y lo peor es que no pensé que iba a llegar a Reginald. Dios mío. Y tenía que aparecer. Tenía que llegar a la historia de una u otra manera Reginald. Sí. Claro, es que además, como lo decía Mati y Emi, si no es un problema el hecho de los recortes, el roster bajo, también es que además, para poner la cerecita en el pastel, hay poco tiempo en televisión en los shows semanales. Claro, o sea, y lo peor es que es poco tiempo como para ellas. O sea, digamos que Raw no dura poco. Lo que dura mucho son los comerciales. Claro, o sea, Raw son 3 horas. O sea, 3 horas que lamentablemente, si uno ve Raw, lo que te rellena es Reginald, no Nia Jax, Shayna Baszler, o si es que está Nia Jax y Shayna Baszler, es versus Mandy Rose versus Dana Brooke número 8 o número 25 en la saga de la lucha. Y lo que al menos ahora está un poco más potente, o sea, lo que está al menos con el centro de atención es un poco que Rhea Ripley y Charlotte, que gracias al buqueo deficiente, Rhea Ripley la tienen como entre la zona gris, que es face,
pero es heel, pero Charlotte es heel, pero puede ser face. Muy ambiguo. A mí me llama mucho la atención el poco tiempo en televisión, porque este poco tiempo en televisión no se traduce en mayor aprovechamiento del roster. SmackDown tenía muy poco tiempo en televisión, bueno, era, si no me equivoco, eran 2 horas. Y SmackDown del 2016, que siempre es como uno de los mejores ejemplos para hablar de esto, que SmackDown del 2016 tenía un roster demasiado pequeño. Estaba Alexa Bliss, estaba Carmella, estaba Becky Lynch, estaba Nikki Bella, no sé si me ayudan con algunos nombres más de aquella época. Estaba Mickie James, estaba ahí. Algo que quiero decir de ese tiempo es que yo creo que por más penca de hecho que pueda sonar, creo que el SmackDown del 2016 en tema de roster femenino creo que es de los mejores en tema de variedad, porque por más que eran 6, ahí estaba Naomi también por ahí, lamentablemente cuando llegó Charlotte a SmackDown todo se fue a los ojos de ella. El comité de bienvenida, que era el equipo de Carmella, Natalia y Tamina, creo que era también. ¿Para quién era Dios eso? mío. Para Charlotte. Para y desde Charlotte. ahí como que todo indirecta y directamente iba para Charlotte. Era así como, llegó Sí. Alicia Richter, ahí llegó Charlotte Flair. Bueno, ahora todo para ella. El Money in the Bank, por más que no lo ganó, ella era así como la que estuvo ahí como a nada y todo eso. De hecho, eso es bien importante igual de decir, porque además de poco tiempo en pantalla, como lo dice Emi, es desbalanceado. Porque a la larga el poco tiempo en pantalla se distribuye de una manera muy mala. O sea, esos minutos sí o sí se van a ir obviamente a las Horsewoman. Hay que recordarlo, en Raw, a principios de año, Asuka no tenía apariciones, pero sí la tenía Charlotte y Lacey Evans, con Ric Flair entre medio. La rivalidad más cringe de todo este año estaba ahí teniendo sus minutos, y el resto, bueno, que aparezcan por ahí. Está muy desbalanceado, hay poco tiempo y mal enfocado. Y lo peor es que cuando hay tiempo, el enfoque en la Horsewoman. Que yo entiendo que son tus superestrellas y que siempre podéis confiar en que te pueden mantener la órbita adelante, ¿cachai? Pero de repente las dejan de utilizar ¿cómo se llama? La ponen como en primer plano siempre cuando están en crisis. O ellos piensan que están en crisis en vez de darle un tiempo a la cosa para ver si mejora. El mismo año pasado, en tiempo de pandemia, cuando Sasha y Bayley tenían todos los títulos, literalmente. Eso es, creo que, el mejor ejemplo que se puede dar. En vez de llevarte a Carmella, la misma Shayna Baszler, a Nia Jax te habría aceptado. Y en vez de darle todo el oro a Sasha y Bayley, aunque igual lo hicieron súper bien, las dos supieron manejar todo, la raja en tiempos de crisis con público a cero. Pero igual en TV variedad es el problema con las Horsewomen. Igual cuando se rumoreó eso de que supuestamente iba a haber una lucha con el título Yoshirai en juego, ahí tuve miedo. Menos mal fue un rumor nomás, pero era como peligroso. Se quedó en la zona del humo. Claro que un punto que rescato, digo, como lo que dice Emi en realidad, es que igual el tiempo de pandemia era crisis, pero también fue una oportunidad, o sea, era oportunidad para mostrar a gente que como no hay público no te le pueden abuchear, ¿cachai? Y el roster era mucho más que el de ahora. Sí, pues, y lamentablemente si uno piensa en tiempo de pandemia, nadie salió como a brillar en pandemia, solamente quedaron las que trabajaban harto, que era lo que sería Sasha y Bayley. O sea, o alguien va a decir que también ha salido resaltó gracias a la pandemia. También nunca resaltado. Sí, y ese punto me gustaría también moverme hacia ahí, porque los personajes y la historia en general dentro de la división femenina giran en torno a estos campeonatos. O sea, hasta hace muy poco tiempo, ahora sí, con Natalia y Tamina los ojos se han ido un poco de los títulos en pareja. Sin embargo, hasta hace antes de WrestleMania todo giraba en torno a los títulos en pareja. Recordemos que la gran parte del feudo de la ganadora del Royal Rumble, Bianca Belair, fue contra las campeonas tag team. Fue contra las campeonas en pareja y con eso también fue lo que detonó esta rivalidad que se dio entre Sasha y Bianca. Por otro lado, en Raw también estaban peleando. En algún momento perdieron los títulos frente a Asuka y Charlotte Flair, que si bien no se ve un mal equipo,
no se ve como una mala movida, pero sí, Pero eran las campeonas. eran las campeonas. Eran las campeonas mundiales que las teníais peleando contra las campeonas tag team. Ahí tenéis tiempo y espacio. Es verdad que, bueno, eso siempre es interesante. Pero teníais mucho roster flotando. Roster femenino, claro, que no tenía tiempo. Y ahí podrías haberlo aprovechado. Además, lo peor es que igual los títulos de la división femenina, los tag team, era para resaltar el gran roster femenino que tenían. ¿Cachai? Ya no tienen. Pero, y ahora ya no tienen, y para rematar le han dado eso como que enfeudar con las campeonas máximas del título, siendo que no era para eso, ¿cachai? Era para resaltar a la otra parte de la división que tienes. Sí. ¿Cachai? ¿Por qué los títulos tienen que estar siempre como envueltos con la campeona de SmackDown, la campeona con Raw, así como enfeudados? Por los recortes, yo creo que esa tesis tengo, y de hecho estoy bastante de acuerdo contigo, porque en su momento el roster femenino incluso te dio para hacer una lucha de una Turmoil, si no me equivoco, me corrigen ese dato, en WrestleMania 35. No, eso fue una lucha de Fatal. 4, de Fatal 4-Way Sí, Tag Team. Fatal de 4 esquinas, con mucho, y tenías una triple amenaza por un campeonato, tenías una lucha, sí, claro, una triple amenaza y una lucha de Fatal de 4 esquinas de 4 equipos, y antes, habías tenido una cámara de eliminación de equipos, o sea, en año 2019, digamos, que fue el inicio, el auge, un año después estamos en la caída total de la división en pareja femenina, que se creó justamente, como le decía Mati, para hacer resaltar al roster, y que hoy en día no tiene roster. O sea, anda a hacer una cámara de eliminación ahora tag team femenina. Tenéis 3 tag team. ¿Cachai? Y tampoco por desprestigiar, porque en realidad por un tema de buqueo igual y todo eso, que ningún tag team está over en realidad, ¿cachai? O sea, o ahora, porque son 3, Natalia y Tamina, que al menos acá en Latinoamérica no está over, según yo. allá sí. Mandy Rose y Dana Brooke, que en realidad fue un tag team inventado de los típicos como que peguemos y ahora son mejores amigas. Y Quiero lo realizar. que están utilizando. Claro. Quiero dejar la pregunta al aire. ¿Qué equipo podría ser el próximo campeón en parejas? Las próximas campeones en parejas. No sé por ser pesimista, pero yo creo que es hora de sacar el título. Puede le deseo a este paso que Natalia y Tamina se queden invictas, weón. No me extrañaría que les den un reinado largo. Porque, bueno, hace falta tag teams, pues, a menos de que, no sé, de que asciendan a alguien y le den un mega push o un tag team de NXT. No me imagino otra cosa. Pero Claro, Igual, algo que quiero destacar, que puede quedar como muy irrelevante, pero a la vez relevante, es hoy día salió el nombre del tema de Dana Brooke, que se llama See You. Y está bueno, le despido. Y no quiero pensar que Dana Brooke se va a ir y nos va a quedar sin equipos para una división de equipos, pero creo que eso también se puede como ver también. claro. Bueno, que de hecho nos quedamos sin tag team, porque como lo decimos, se perdió a la Naomi. Riot Squad, o sea, ¿qué está pasando? No hay tags. Y lo que igual me da rabia en el Riot Squad es que si es que al menos no la tenéis, porque el WWE no las pesca como para ser campeona, al menos son de esos tag team que te hacen resaltar a los otros tag team. ¿Cachai? Dar un buen Es combate, igual un seguro. trabajo que de repente hay que hacer, claro. Que le den el maletín a Liv Morgan, por mínimo. Bueno, llevamos mucho tiempo esperando un impulso a Liv Morgan, que no ha pasado. Así que ojalá. Hablando también de la debilidad de los tag teams y todo, aparece un personaje que es verdad que ha sido para algunas personas importante dentro del roster femenino, pero que para muchos, y yo me incluyo, roba demasiada pantalla, y es el caso de Reginald. En un principio yo me caía muy bien ese weón cuando era así como el sommelier de Carmela. Yo como que siempre era de los que le decían así como jaja, mira, Ozuna está en WWE. Pero ahora como que desde que empezó con esa historia amorosa con Sasha, después con Bianca, después las dos, y después como que nadie diciendo, oye, está ahí guapo, vente conmigo, güey. Y de repente ahí como que le daban tanta importancia, que era como, oye, te me vas calmando un poquito, Ozuna, y ya. Y ahora que se metió en Alexa Playground, o sea, ¿qué tan importante tenéis que ser para terminar con Alexa? Y después ahí meter a Shayna, lo que supongo yo que es el quiebre del tag de Nia Shayna. Pero no sé, ese bon como que partió haciendo la gran cosa, o sea, ni siquiera, para algunos era así como para las risas, y después ahí quedó. Ahora es como una papa caliente, como que va pasando de luchador en luchadora, así.
Como que todas las luchadoras en algún momento tienen un cameo con Reginald. Increíble. Claro, igual que manera de absorber la atención de la división también. O sea, da hasta rabia igual que igual lo peor es que no es como, falta talento, ¿cachai? Hace, no sé, digamos 3 meses atrás no era como, falta talento en WWE porque estaba ahí, pero solamente que la duración de sus luchas eran 5 minutos las mujeres y ¡pum! Reina, distracción. Entonces Reginald sigue robando pantalla, ¿cachai? En lo poco que hay de tiempo que muestran en la división femenina, ¿cachai? O sea, 5 minutos en Raw para que después hayan otros como 20 minutos de Reginald y más encima pegarlo ahora con como lo que sería uno de los shows más que prenden en la división femenina que Alexa. Igual siento que es algo malo, ¿cachai? Y me decía, me quedo pensando en cuántas luchas se quedaron sin resultado por ese buen en todas las semanas, porque me acuerdo cuántas de esas luchas terminaron sin resultado por Reginald más encima. Era como mal ver eso siempre, todos los lunes más encima. Claro, sí, no, o sea, no solamente hablamos de que ya robaba pantalla de la división, de que solamente las luchadoras que estaban con Reginald tenían importancia o tenían minutos en pantalla, sino que además influía mucho en el desarrollo de las rivalidades. Provocó harto manejo deficiente, sobre todo en las rivalidades tag team. Así que, lamentable, es uno de los puntos que nos hace creer que la división nota ansiedad. Pero yo creo que uno de los temas más duros y que influye mucho, considerando que han pasado ya 5 a 6 años de la revolución femenina en la WWE, es la renovación. No sé qué pueden opinar al respecto. La renovación del roster femenino. Yo solo puedo decir que todo se trata de ver las cosas. Por ejemplo, en Elimination Chamber 2020, Shayna Baszler debutante, se hace una cámara de eliminación, elimina a todas en cuanto, bueno, apenas salían para la casa. Así, y ahí literalmente ese fue como el entierro de las que ya habían. ¿Para qué ganó eso? Para ser humillada por Becky Lynch, estar en Money in the Bank y perder también, y así. También están los casos de NXT. Uno que siempre me duele hablar es Kairi Sane. Kairi Sane ahí siendo la princesa pirata, todo. Después para subir las Kabuki Warriors las amé, de verdad que las amé. Pero en su tiempo ahí Kairi Sane en TLC cuando casi la perdemos y todo, fue lamentable. La misma Asuka, su compañera, su red invicta de 513 días para después llegar a perderla con Charlotte y que su carrera se vaya a la nada, sus campeonatos acá en el main roster que no valen nada. Y otro tema que me duele nombrar, Ember Moon, la que le dio las luchas de su vida a Asuka y que termine teniendo una oportunidad con Bayley, perderla al toque, después no, antes de eso el Money in the Bank, lucirse más que ninguna ahí y tampoco llegar a nada. Y creo que también corrió por el 24/7. De eso no estoy muy segura, pero creo que también corrió por el 24/7. Mejor y olvidarlo. ahí ya no hubo fe. Mejor olvidarlo. Mejor olvidar lo que tenga que ver con 24/7. De hecho, gracias al 24/7 la perdimos del main roster, pues. Fue durante un sketch de ella estaba corriendo atrás del 24/7 donde se lastima el... Exacto, en esos típicos gags de Benny Hill que se hacen con el 24/7 a día de hoy, que ya perdieron la gracia, así como, a ver, ¿cómo decirlo? 2 años, más o menos. Y lo que dicen es verdad, es triste porque es un roster femenino de NXT que no consigue consolidarse. Kairi Sane, muy bien dicho por la Emi, llega y forma un tag team muy bueno, como las Kabuki Warriors, pero que tenían la credibilidad de John Morrison y el Miz. En otras palabras, los hacían payasear y los hacían perder. No les daban victoria. Yo recuerdo que eran campeonas, pero a pesar de todo siempre perdían, las golpeaban, quedaban tiradas. Entonces era como tenían una credibilidad demasiado baja, lo que es muy triste considerando que eran luchadoras de calibre y campeonas tag team de peso, de mucho peso. Y por otro lado está Ember Moon, que tuvo una oportunidad titular y que no pudo consolidarse. Tenemos a Shayna Baszler, que, para qué decir, campeona femenina. Entonces ya viene pasándose un rato que las luchadoras que ascienden al main roster no pasa nada, po. Y no estamos hablando de luchadoras de baja calidad, estamos hablando de luchadoras que fueron campeonas.
Claro, y yo Algo creo que igual... quiero mencionar de la decadencia de las Kabuki Warriors en su momento es cuando vinieron a Chile en el 2019 y creo que en esos tiempos habían tag teams enterrados y Mandy Rose y Sonya Deville. Yo las amaba, ese Fire and Desire las amaba y yo las vi y yo pensé, ya bueno, una victoria para la gente amaba a las Kabuki Warriors y perder contra Mandy Rose y Sonya Deville en 2019 era caer bajo. Efectivamente era el nivel de perder en los live shows. Claro, si ya perdí en los live shows ya no hay mucho que esperar. No, yo creo que no sé si ustedes tienen la sensación de que igual hace tiempo que no vemos algo en los títulos, ¿cachai? O sea, ahora que recién tuvimos a Rhea Ripley y Bianca Belair, pero de ahí hacia atrás no ha habido nada así como memorable. De hecho, yo creo que de 2016 hasta aquí uno puede decir ya cuáles fueron las campeonas: Charlotte, Bayley, Sasha Banks, Asuka, Bayley, Alexa Bliss, Charlotte sería. Alexa Bliss. Ese grupo. Claro, Naomi creo que fue campeona, ¿no? Naomi creo que sí. Sí. Y ahí estaría. Para ganar WrestleMania, ¿verdad? Ya está el grupo. Y ya. Claro, y a la larga entonces, como decía un poco más atrás, el roster actual, que ya has acotado, es el mismo roster que había el 2016, después de la separación de marca. Son las mismas. Y todo lo que ha venido subiendo no se ha podido establecer. Y lo que más me preocupa aquí es que ahora, con este último corte, como haciendo el círculo del podcast, con este último corte, hay rumores de que quieren subir como su buen peso de talento NXT al main roster, para darle, comillas, una renovación, que yo creo que no va a funcionar porque ya lo hemos visto, o sea, de 2016 hacia ahora hemos tenido estas, comillas, renovaciones donde al final el talento termina en banca o despedido al final. Claro, las mujeres que suenan para SmackDown hasta ahora, que son Toni Storm y Io Shirai. Con Io Shirai me preocupa porque igual como que su inglés últimamente, o sea, al menos sabe inglés, no es como el nivel Andrade, pero tampoco es así como la cosa que le encanta a Vince McMahon, así que eso como que medio peligra. Y ojalá ver, no sé, quiénes más están en NXT. Si Raquel González llegara a perder el título, me encantaría verla con Dakota en Raw. Tegan Knox la iba a mencionar, pero me acordé que llevamos casi un año sin verla. Y no sé, Marina Shafir también, que sea al menos manager de Roderick Strong o algo. Y creo que es el momento en el que también se podría ver, podría ser la revancha de Ember Moon, porque creo que con Shotzi podrían ser un tag team de peso, tag team que ayude a repotenciar la división que se ha venido desplomando con estos despidos, porque han quedado varios tag teams separados, partidos a la mitad. Pero la cosa es que las usen bien, porque una cosa es que traigan muchos roster, como dicen, y después queden votados a medio año y estén ahí apareciendo, no sé, en main event. Sí, es cosa de igual de pensar que siempre pasa eso. Cuando hay renovación, como que igual le ponen prioridad a las que ya están, y ojalá, por decir así, no a la Horsewoman, pero a la Horsewoman, cosa de ver el caso de Asuka. Yo creo que igual es uno de los más importantes, así como la racha podía haber seguido de lo más bien cuando se hubiera derrotado a Charlotte, pero prefirieron dárselo a Charlotte. Shayna fue una cuestión de el vamos a buquearla como si fuera lo mejor, pero va a perder en WrestleMania y va a seguir perdiendo. Entonces eso que es lo que da miedo, igual que suban más talento femenino. O sea, es un error subir a nuevo talento femenino con lo malo que lo tratan ahora. Ese es el punto, exacto, porque como lo decimos, una cosa es traer roster, y es el problema que venimos hablando hace mucho tiempo de la WWE, que es no saber construir proyectos a largo plazo. A veces siento que cuando traen talento de NXT o suben talento de NXT UK o simplemente traen a alguien de nuevo, es simplemente por la frescura. No tratan de mantener el producto como renovable, lo ven como una pieza desechable, como una pieza de plástico que va a perder su brillo en 2 minutos y no hacen nada por mantener el brillo, simplemente como que los tiran ahí. Tienen el brillo de la novedad, va a durar 2 minutos, 2 semanas y después ya lo tiran para el lado y lo despedimos y lo intentamos con otro más. No hay interés en construir luchadoras de calibre y de mantenerlas establecidas, sino que simplemente aprovechar el impulso de una cara nueva, lo que está súper mal. Esperemos que a futuro cambie.
¿cachai? Igual más, es que porque a pesar, nosotros hacemos esto como nos da ansiedad, igual para hablar de los errores que tiene, pero igual siempre con la esperanza como que ojalá mejore a futuro. Ojalá que mejore. Igual, algo que se está nombrando es, bueno, en NXT, en el main roster, dudable que les alcance el IQ para hacer algo así. Es que se está promocionando, me acuerdo, algo que se llama como Diamond Mine. Y se especula o que sea un show aparte o que traigan un refuerzo fuerte que es Tessa Blanchard. Aunque igual se dice que se puede ir a IW y todas esas cosas, pero al final con ese Diamond Mine, como que me quiero quedar con la esperanza de que puede ser la llegada de alguien del peso de Tessa Blanchard. Expectativa, realidad es Eva Marie. Dios mío. Y bueno, yo creo que con estos deseos, bueno, en parte deseo y pena, frustración, yo creo, porque el roster femenino lo queremos repetir. Es el mejor en este momento en calidad. Hay WWE, no directamente el main roster, sino que en WWE hay talento femenino, pero de sobra. Yo deseo que se busquen mejores cosas. Que se le ponga una atención, al menos con este reinicio que viene ahora, que serían... Que cuando vuelva el público, que se le ponga el trabajo igual a la división femenina, sí. Yo lo único que puedo tener como deseo por ahora es saquen a Reginald. Por favor, saquen a Reginald y dejen de dejar luchas sin resultado por ese weón. Pero eso, más allá de eso, es que ojalá les den la luz que se merecen y push para Liv Morgan. Push para Liv Morgan. Te me adelantaste, yo también iba a decir que saquen a Reginald. Pero bueno, creo que es algo que no solamente eso es algo que representa a la comunidad, esperemos que a las personas que nos escuchan también. De esta manera cerramos el capítulo. No olviden que nos pueden visitar en Instagram, @enlalona podcast, enlalona_podcast. Denle like, compártanlo con sus amistades, suscríbanse si es que aún no lo han hecho y denle click a la campanita para que estén siempre atentos a nuestros nuevos videos. Subimos diverso contenido relacionado con el mundo de la lucha libre. Sin nada más que decir, nos despedimos. Adiós.